Hola chicos, hoy vamos a continuar con el tema de cinemática y vamos a hablar del tema de movimiento curvilíneo y obviamente teniendo en cuenta el asunto de la aceleración. Ya hemos definido conceptos como velocidad, vector posición, aceleración, promedio, aceleración instantánea. Bueno, vamos a recordar unos conceptos específicos de la aceleración para entender el movimiento curvilíneo, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer hoy es encontrar, pues si consideramos un movimiento de una partícula en el espacio, ¿sí? La partícula se está moviendo en el espacio y la partícula está haciendo una trayectoria, ¿sí? Por ejemplo, la partícula hace esta trayectoria, ¿sí? En un instante t, la partícula va a estar en este punto, en la posición A, y en un instante t', la partícula va a estar en la posición B. Aquí tenemos obviamente nuestro sistema de coordenadas, nuestros ejes unitarios I, J y K, ¿sí? Y pues en este punto ya hemos visto que ella está haciendo esta trayectoria, ¿cierto? Y en este punto va a tener una velocidad. Vimos que la velocidad va a ser tangente a la trayectoria en ese punto. Entonces puedo construir acá el vector velocidad. Y acá en B pues también voy a dibujar una tangente, ¿cierto? Aquí podemos dibujar la tangente. Y aquí voy a tener una velocidad que voy a llamar B', ¿sí? La partícula se está moviendo en el espacio bajo una aceleración. Entonces vamos a dibujar aquí un vector de aceleración en esta dirección. Y que normal a él, pues puedo sacar una componente que sea la aceleración, digamos, perpendicular, ¿cierto? En este caso, esta componente sería una componente perpendicular. Bueno, por ahora lo que les quiero mostrar es que cómo se define en este caso, si yo saco este vector B, ¿sí? Vector B acá, vamos a sacar el vector B, y aquí voy a sacar el vector B'. Entonces voy a tener un vector que apunta de B hacia B', que va a ser de B, ¿sí? Entonces básicamente vemos que la aceleración va a ser dB dt. Y podemos, si sumamos B más delta B es igual a B'. O sea, la suma de este vector más este vector va a ser B', ¿sí? O sea que el delta B va a ser el vector primado menos el vector B. Por ende, pues aquí podemos tener la siguiente. Si tengo una variación de la velocidad en X sobre delta T en Y más una variación de BY delta T en J más una variación de BZ delta T en K, pues sabemos que serían las componentes. Serían las componentes de la aceleración promedio en X, la componente de la aceleración promedio en Y y la componente de la aceleración promedio en Z. O sea que A va a ser AX, como ya lo hemos calculado, AY en J más AZ en K, ¿sí? Hablando de que esto es aceleración promedio, ¿sí? Y estamos considerando obviamente un delta de Bx que va a ser muy grande. Entonces, la aceleración instantánea, que ya la hemos visto, recordemos que A va a ser el límite cuando el delta t tiende a 0, ¿de quién? Del delta B respecto a t. Y por definición, obviamente, de este límite, pues esto va a ser básicamente la derivada de B respecto a t. O sea que la aceleración instantánea es la derivada del vector velocidad respecto al tiempo, ¿sí? El vector velocidad respecto al tiempo. Básicamente eso es lo que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué hay que dejar claro?
Y es que si ustedes ven el movimiento que está haciendo acá esa partícula, ¿sí? Podemos de manera general, pues cuando existe una aceleración, la aceleración va a tender hacia la parte, digamos, cóncava de la trayectoria. Y la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria en cualquier punto. O sea, si dibujamos un movimiento de este estilo, ¿sí? Imaginemos que la partícula está haciendo esta trayectoria. Todos sabemos que esto obviamente lo va a hacer desde un sistema de referencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a saber que la velocidad va a ser tangente a esa trayectoria, ¿sí? Esta va a ser la velocidad. En este punto la velocidad pues va a ser tangente a la trayectoria. En este punto la velocidad va a ser tangente a la trayectoria. En todos estos puntos que estoy evaluando, siempre tengo que sacar una tangente a esa trayectoria y esa es la dirección del vector velocidad. La aceleración siempre va a ir hacia la parte cóncava, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos ver que en este tipo de trayectoria curvilínea, ¿sí? Vamos a tener que la velocidad siempre va a ser tangente y que la aceleración va a ir hacia la concavidad de la trayectoria. No, digamos, generalmente la aceleración no siempre va a ser tangente a la trayectoria ni siempre va a ser perpendicular, ¿sí? O normal, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la componente, vamos a ver que va a tener dos componentes, la aceleración va a tener dos componentes, una normal y una tangencial. La tangencial de alguna manera va a ir paralela al vector velocidad y la normal va a ir hacia, digamos, hacia la curvatura de la concavidad de la trayectoria, ¿sí? Cada una de estas componentes de la aceleración va de alguna manera a hacer que cambie la magnitud de la velocidad, la magnitud de la aceleración o la magnitud o la dirección de esa aceleración, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar de la componente de la aceleración, vamos a ver que alguna va de alguna manera a cambiar la magnitud de la aceleración o la magnitud de la dirección, ¿cierto? Entonces, hemos visto que la aceleración es la derivada del vector velocidad respecto al tiempo, ¿sí? Si yo conozco al vector velocidad como una función del tiempo, o sea, es la componente en x en función del tiempo, la componente en y en función del tiempo y la componente en z en función del tiempo, pues si derivo este vector, entonces voy a derivar cada una de sus componentes. Y ya sabemos que esto que está acá es la componente en x, componente y y componente en z, ¿sí? Básicamente sería la aceleración, o sea que la aceleración sería la componente de la aceleración en x, sería la derivada de la velocidad en x respecto al tiempo, a sub y, la derivada de la velocidad en y respecto al tiempo, y a sub z la derivada de b sub z respecto al tiempo, ¿sí? Y de esa manera podemos calcular las componentes. Cada una de las componentes de la aceleración sería derivar cada una de las componentes de la velocidad en x, velocidad en y y velocidad en z. ¿Cómo calcularía la magnitud de la aceleración en este caso? Pues cada componente en cada una de las direcciones a la 2, ¿sí? Sería la magnitud de la aceleración. Pero también hemos visto, según las ecuaciones, que si conozco el vector posición como una función del tiempo,
pues vemos que la aceleración también es la segunda derivada de ese vector respecto al tiempo. O sea que si derivo dos veces respecto al tiempo, pues puedo calcular también las componentes de la aceleración. ¿Sí? Entonces aquí lo que tengo es que la aceleración en x va a ser la segunda derivada de x de t, la componente en y, segunda derivada de y de t, y la componente en z. ¿Sí? Y de esa manera si conozco el vector velocidad en función del tiempo, derivo una sola vez y puedo calcular la aceleración o las componentes de la aceleración. Si conozco el vector posición en cualquier instante de tiempo, o como x es en función del tiempo, y es en función del tiempo y z es en función del tiempo, hago dos derivadas y obtengo también sus componentes. Esto es de la manera que podemos nosotros encontrar las componentes de la aceleración en términos del vector velocidad y en términos del vector posición. En el caso del vector velocidad derivamos una vez con respecto al tiempo. En el caso del vector posición derivamos dos veces. Ojo, teniendo en cuenta que tanto el vector velocidad como el vector posición dependan del tiempo. Y bueno, ya hemos visto que si tengo que la aceleración es la derivada de v respecto al tiempo, pues puedo tener que el diferencial de v es a por el diferencial de t. ¿Sí? Puedo hacer una integral aquí entre v sub 0 y b y entre t sub 0 y t. Bueno, y fácilmente aquí puedo decir que la velocidad menos la velocidad inicial es igual a la integral entre t sub 0 y t de la aceleración por el delta t. Si hablamos de un movimiento bajo aceleración constante, ¿cierto? Entonces, si A va a ser constante, entonces sale la integral y me va a quedar la ecuación que todos conocemos, que es esto. ¿Sí? O sea que puedo obtener el vector velocidad en cualquier instante de tiempo, conociendo el vector velocidad de la partícula, el vector de la aceleración, que será constante, ya sea en 1, en 2 o en 3 dimensiones, pero es constante, por t menos t sub 0. Y vimos también, básicamente, que podemos obtener la otra ecuación que me dice que r es igual a r sub 0 más b sub 0 por t más un medio de a por t cuadrado, que ese es el otro. El vector posición, también para cuando la aceleración es constante, ¿sí? Entonces tengo dos ecuaciones que me pueden ayudar a mí a describir un movimiento curvilíneo con aceleración constante, ¿sí? Básicamente aquí tengo dos ecuaciones muy importantes para determinar la velocidad y o sea, la velocidad en cualquier instante de tiempo y la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? Para entender de alguna manera lo siguiente, ¿sí? Un ejemplo de este tipo de movimiento lo conocemos como el movimiento parabólico, ¿sí? Sabemos que un movimiento parabólico, pues en un plano
un plano XY, aquí va a tener vector velocidad inicial, aquí va a estar la partícula, vamos a hacer una trayectoria. Esta sería la trayectoria de la partícula. Una trayectoria curvilínea, ¿sí? Si esto es el eje horizontal y este es el eje vertical, sabemos que este movimiento pues va a tener la velocidad inicial con un ángulo θ con respecto al eje X. Esta velocidad va a tener componentes en X y Y, ¿sí? Entonces aquí va a tener b sub 0x y b sub 0y. La partícula en cualquier punto va a experimentar una gravedad, una aceleración de gravedad, siempre hacia abajo, con igual magnitud. ¿Sí? Esa sería la dirección de la gravedad, que en este caso va a ser la aceleración. Sabemos que va a ir en dirección vertical, negativa porque definí mi eje positivo hacia arriba. Y la velocidad, pues, de alguna manera siempre va a ser perpendicular, tangente a la trayectoria. ¿Sí? O sea que la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria. Cuando la partícula va subiendo, pues el vector velocidad va a ser, de alguna manera, que el movimiento sea un movimiento acelerado. Porque la velocidad, aquí hemos dicho algo. Cuando la dirección del vector velocidad y el vector aceleración apuntan en la misma dirección, hablamos de un movimiento acelerado. Y cuando el vector velocidad con el vector aceleración son contrarios, hablamos de un movimiento desacelerado, pero eso es en el caso, digamos, 1D, ¿sí? Aquí tenemos, obviamente, pues que la dirección de la gravedad va en este sentido y la velocidad en este sentido. Pues sabemos que aquí la pelótica o la partícula se está desacelerando, y aquí, cuando llega a la máxima altura, solo va a tener componente horizontal de la velocidad y va a empezar a caer y se va a acelerar, ¿sí? O sea, va a ir a favor de la aceleración, y aquí está yendo en contra de la aceleración. Entonces pudiéramos dividir esto en un movimiento que se está de alguna manera desacelerando aquí hasta la altura máxima y acelerando desde la altura máxima hasta cuando vuelva a caer, ¿sí? La pregunta que nos podemos hacer aquí es, bueno, sabemos que aquí podemos tener una distancia máxima, que es donde cae la partícula horizontal, y aquí voy a tener una altura máxima, que va a ser la máxima altura que va a alcanzar la partícula en el punto más alto, ¿sí? ¿Cómo son las ecuaciones que gobiernan este tipo de movimiento? En el caso de un movimiento de un tiro parabólico 2D. Entonces vimos que las ecuaciones generales es esta, t menos t0, y r es igual a r sub 0 más b sub 0t más un medio de la aceleración por t menos t0 a la 2, ¿sí? Podemos hallar estas ecuaciones para este caso particular conociendo pues cada uno de esos parámetros. En el caso más sencillo, r sub 0, pues como definimos el eje coordenado en el origen, pues este va a tener componente 0 en y 0 en j, ¿sí? ¿Cómo es el vector aceleración? Va a tener 0 en y menos g en j. Sabemos que esto va a estar en metros sobre segundo a la 2, esto va a estar en metros. O sea que la aceleración solo tiene componente en menos j. El vector velocidad inicial es b sub 0x en y más b sub 0y en j. Y pues con el ángulo aquí podemos
calcular que b sub 0x es b sub 0 coseno del ángulo y b sub 0y es b sub 0 seno del ángulo. ¿Sí? Vamos a definir que t sub 0 va a ser 0 segundos, que es donde empieza aquí a salir la partícula, y vamos a obtener las ecuaciones para cada una de las componentes. Entonces voy a sumar aquí. Aquí tengo el vector velocidad, vamos a hallar el vector velocidad como el vector velocidad inicial más el vector aceleración por t menos t0. ¿Sí? Entonces, b es igual a b sub 0, que va a ser b sub 0x en i más b sub 0y en j. Más el vector de aceleración, que ya sabemos que solamente va a tener 0 en i menos g en j por el tiempo, porque hicimos que t sub 0 es 0. Entonces voy a tener, sumando componente a componente, b sub 0x en i más b sub 0y menos gt en j. Este sería la componente en x en cualquier instante de tiempo, y esto sería la componente en y en cualquier instante de tiempo. O sea que b sub x va a ser b sub 0x y b sub y va a ser b sub 0y menos gt. Ya tenemos las componentes de la velocidad tanto en x como en y para el movimiento parabólico. ¿Sí? Ahora hallemos el vector posición. Entonces, r es r sub 0 más el vector velocidad inicial por el tiempo más un medio de g por t a la 2, asumiendo que t0 es 0. Entonces, r va a ser 0 en i más 0 en j, b sub 0 va a ser b sub 0 en x más b sub 0 en y j. Aquí va a multiplicar por el tiempo más un medio, bueno, esto era a de a, que sabemos que es 0 en i menos g en j por t a la 2. ¿Sí? Sumando componente a componente me va a quedar b sub 0 en x por t en i más b sub 0y por t menos un medio de g de 2. O sea que este va a ser la posición en cualquier instante de tiempo y este va a ser la posición en y en cualquier instante de tiempo. Y aquí tengo las coordenadas del movimiento del tiro parabólico para la posición en x y en y. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a, con estas cuatro ecuaciones, determinar cuál es la distancia máxima. Por ejemplo, ¿cómo calculo la distancia máxima? En la horizontal, y cómo calculo la altura máxima en la vertical. Vamos a dejar estas ecuaciones aquí. Mira, antes de continuar, algo interesante es que la velocidad en x siempre va a ser una constante. O sea, porque la velocidad en x, si ustedes ven, b sub 0x es b sub 0 coseno de teta. O sea que b sub x va a ser b sub 0 coseno de teta. O sea que la velocidad en cualquier instante de tiempo, la componente en x de la velocidad
es constante, o la velocidad es la misma, ¿sí? La velocidad es la misma en el eje horizontal, ¿sí? En el eje horizontal. Listo, entonces, si volvemos a dibujar, esto va a ser X, esto va a ser Y. Sumiéndolo acá. Entonces esta va a ser la distancia máxima que alcanza la partícula y esta va a ser la altura máxima, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo encuentro la distancia máxima o el alcance máximo en la horizontal? ¿Sí? Para calcular el alcance máximo en la horizontal necesito conocer cuánto es el tiempo. ¿Sí? El tiempo que dura la partícula en hacer toda esta trayectoria, ¿sí? Entonces, de las ecuaciones que tengo acá, veamos algo, ¿sí? Y es que si el tiempo que está aquí es el tiempo de vuelo total, entonces esta distancia sería la distancia máxima, ¿sí? Básicamente sería eso. O sea, que si t es el tiempo de vuelo completo, ¿sí? Si t es el tiempo de vuelo, pues x sería x máximo. Entonces x máximo sería ¿quién? Sería b sub 0x, que es b sub 0 coseno de teta por el tiempo de vuelo máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿cómo hallo este tiempo de vuelo? O sea que si la partícula estuvo aquí y hizo esta trayectoria, empezó en y igual a 0. Ascendió hasta la altura máxima, luego cayó hasta y igual a 0. O sea que si cojo aquí y digo que si t es el tiempo de vuelo, ¿cierto? Sí. O sea que si y es 0, este t va a ser el tiempo de vuelo, ya sea aquí, al inicio del movimiento, o aquí al final. Entonces vamos a hacer eso, que si y es igual a 0, pues el tiempo de vuelo va a ser en la distancia máxima, o sea que la partícula va a estar en el origen o en x máximo, ¿sí? Entonces si y es 0, me queda que 0 aquí va a ser b sub 0y, que es b sub 0 seno de teta por el tiempo de vuelo menos un medio de g por el tiempo de vuelo a la 2. Y aquí puedo despejar el tiempo de vuelo. Entonces el tiempo de vuelo va a ser b sub 0 seno de teta por t sub b va a ser igual a un medio de g por el t sub b. Se va a ir este y me queda que el tiempo de vuelo es 2 veces b sub 0 sen de teta sobre g. O sea que este es el tiempo que dura la partícula desde aquí, desde 0, o desde el origen, hasta que caiga a la distancia máxima, ¿sí? Y este tiempo, vengo acá y hallo la distancia máxima. Entonces, x máximo va a ser b sub 0 coseno de teta por el tiempo de vuelo, que es 2b sub 0 sen de teta sobre g. O sea que la distancia máxima es b sub 0,2, 2 sen de teta cos de teta sobre g. Esto es seno de 2 teta. Y esta es la distancia máxima
en la horizontal. O sea que el alcance máximo de la partícula va a ser la velocidad inicial al cuadrado por el seno 2 teta por g. ¿Sí? Obviamente todos conocemos que si teta es 45 grados, pues esto va a ser seno de 90 y es 1. O sea que la altura el alcance máximo va a ser b sub 0 2 sobre g. Y se va a ser la máxima distancia que llega la partícula. ¿Sí? O sea que el ángulo para alcanzar la máxima distancia es de 45 grados. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encontramos la expresión para calcular la altura máxima? ¿Sí? O sea, ¿cómo calculamos la altura máxima que alcanza la partícula? Pues necesitamos recordar las ecuaciones que pusimos. ¿Sí? Estamos diciendo que x es igual a b sub 0x por t, y es igual a b sub 0y por t, menos 1 medio de g por t a la 2, ¿sí? Y vimos también pues que b es igual a b sub 0x y b sub y es igual a b sub 0y menos g por t. Esas dos ecuaciones que hemos manejado. Calculando, ¿cómo calcula la altura máxima? Pues si el tiempo de vuelo, vimos que el tiempo de vuelo total que hace la partícula que llega hasta acá, pero el tiempo de vuelo, ese sería el tiempo de vuelo total, pero dígame si el tiempo de vuelo aquí no sería la mitad del recorrido, entonces el tiempo de vuelo sería la mitad para y máximo, ¿sí? Entonces si el tiempo de vuelo es la mitad, si t es el tiempo de vuelo o sea, si t es todo el tiempo de vuelo dividido en 2, y va a ser la altura máxima. ¿Sí o no? Entonces mira, si el t es el tiempo de vuelo sobre 2, pues y va a ser la altura máxima. Y va a ser y máximo. Entonces aquí reemplazamos. Y máximo va a ser igual a b sub 0y, que es b sub 0 seno de teta, por el tiempo de vuelo sobre 2, menos 1 medio de g por el tiempo de vuelo a la 2. ¿Y cuánto es el tiempo de vuelo? Pues vimos que el tiempo de vuelo era ¿quién? 2b sub 0 sen de teta sobre g. O sea que este tiempo de vuelo lo colocamos aquí y aquí y podemos hallar la altura máxima. Vamos a hacerlo. Entonces, y máximo es igual a b sub 0 sen de teta 2b sub 0 sen de teta sobre g dividido en 2 menos 1 medio de g por 2b sub 0 sen de teta sobre g a la 2. Entonces la altura máxima es, aquí me queda, el 2 se va, b sub 0 a la 2, seno a la 2 de teta sobre g. Aquí me va a quedar menos 1 medio de 4b sub 0 a la 2, seno a la 2 de teta sobre g2. Entonces se me va a ir esta g y me va a quedar que y máxima es igual a b sub 0 a la 2 seno al cuadrado de teta sobre g menos
aquí faltó un 2. También 2. Y este 2 es a la 2, queda 4. ¿Sí? Aquí era 2 sobre 2. 4 se va y me queda un medio de b sub 0,2 seno sobre g. O sea, 1 menos un medio es un medio. Entonces y máxima es igual a un medio de b sub 0 a la 2 seno a la 2 de teta sobre g. Y así calculo la altura máxima que alcanza la partícula. La altura máxima, esta altura máxima, en términos de la velocidad inicial, del ángulo y de la gravedad. ¿Vale? Y de esta manera, pues, podemos nosotros ya explicar cómo es el movimiento parabólico o un movimiento curvilíneo en 2 dimensiones.